Gálatas capítulo 5, versículos 22 y 23. Bueno, vamos a leer hasta el 26. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. No nos hagamos vanagloriosos, irritándonos unos a otros, envidiándonos unos a otros. Bien, como decía entonces, el domingo pasado empezamos este estudio acerca del fruto del Espíritu. Y a manera de resumen, decíamos que hay una gran diferencia entre aquellas cosas que provienen de nuestra condición natural como seres humanos y aquellas cosas que solo el Espíritu Santo puede producir en nuestras vidas. Lo que proviene de nosotros mismos nos lleva en una dirección, pero aquello que proviene del Espíritu Santo, por supuesto que nos va a guiar en una dirección totalmente contraria. Hay deseos que compiten en nuestros corazones por manifestarse. En primer lugar, los deseos de la carne, que ya vimos también cuáles eran esos deseos de la carne, los deseos y las obras de la carne, que son aquí en el versículo 19, adulterio, fornicación, inmundicia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidio, borracheras, orgías, y dice la palabra de Dios, y cosas semejantes a esto. O sea que la lista es larga, porque los seres humanos somos inventores de males, ¿cierto? Si algo todavía no se ha dañado, buscamos la manera de hacerlo, de pervertir aquello perfecto que Dios creó y estableció en el principio. Y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Y los deseos del Espíritu, que los hemos expresado a través del fruto del Espíritu. Amor, gozo, vamos a ver si los pudimos ya aprender de memoria. Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza, ¿cierto? ¿Cómo? El amor es el primero, sí. El amor fue el primerito. Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y dominio propio, que es lo mismo que templanza, ¿cierto? Templanza y dominio propio son la misma cosa. Muy bien. Cada una de estas cualidades del Espíritu que hemos mencionado se conocen como el fruto del Espíritu. ¿Por qué? Porque pertenecen a la naturaleza perfecta de Dios y fluyen de Dios hacia cada uno de nosotros que estamos conectados a Él, ¿cierto? En unidad, en una relación con nuestro precioso Señor y Salvador Jesucristo. Una relación que se desarrolla por medio de la fe en Jesucristo. Así que reafirmamos una vez más, el fruto del Espíritu no es algo que nosotros podamos producir por nosotros mismos. Las obras de la carne son algo que nosotros podemos producir por nosotros mismos y nos va bastante bien produciendo esas cosas. El fruto del Espíritu es algo que no brota de nosotros, es algo que proviene única y exclusivamente de Dios y que para poder experimentarlo no podemos hacerlo si no estamos en una relación de dependencia de Dios. Dependencia en Dios y dependencia en la obra que Dios ha hecho en nuestro favor. Eso significa que es la obra del Espíritu Santo en nuestros corazones la que permite manifestar ese fruto del Espíritu. Sin embargo, también veíamos que tenemos una responsabilidad dada por Dios en ese sentido, para el desarrollo del fruto del Espíritu. Si bien es cierto que nosotros no podemos producirlo, sí tenemos una responsabilidad en relación con el proceso de desarrollo y de madurez en nuestras vidas para que ese fruto
se manifieste. Y esa responsabilidad básicamente es permanecer en Jesucristo. ¿Permanecer cómo? Permanecer en Cristo por medio de la fe en Él, no apartando nuestra mirada del Señor Jesucristo, perseverando en su palabra, ¿cierto? Nuestra mirada en Cristo, pero por medio de las Escrituras. ¿Por qué? ¿De qué otra manera podemos ver a Cristo en el tiempo presente? El rostro de Cristo, las cualidades de Cristo, la vida de Cristo, fluyen de la palabra de Dios hacia nosotros. Entonces permanecemos con nuestra mirada de fe depositada en la verdad revelada de Cristo en las Escrituras. Nuestra mirada puesta en Él. Permanecemos en Cristo porque estamos mirando a Cristo fija y continuamente en nuestras vidas. Y a través de la oración mostrando nuestra dependencia continua de Él. ¿Cuál es la razón por la que oramos? O una de las razones por las que oramos. Porque reconocemos, hermanos, que no podemos por nosotros mismos. Cada vez que nos postramos de rodillas o nos sentamos, cerramos nuestros ojos o dirigimos nuestras palabras y nuestros pensamientos a Dios, estamos diciéndole al Señor, Señor, yo no puedo por mí mismo, no soy suficiente para estas cosas. Señor, yo te necesito. Necesito tu poder, necesito tu gracia, necesito tu amor, necesito tu sabiduría, necesito tus fuerzas, necesito tu guía, te necesito. Eso es lo que nosotros expresamos a través de la oración. De esa manera manifestamos nuestra dependencia de Dios. No somos autosuficientes, lo necesitamos a Él para manifestar el fruto del Espíritu. Y de esta manera Dios nos va a guiar a la obediencia a su palabra y nos va a dar el poder, las fuerzas, la sabiduría que necesitamos para que ese fruto de amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza se pueda manifestar en nuestras vidas. Porque dijo Jesús, separados de mí, nada podéis hacer. El día de hoy vamos a estudiar la primera de las cualidades del fruto del Espíritu que encontramos aquí en este pasaje. Y esa primera de las cualidades es el amor, ¿cierto? Amor. Esa palabra inmediatamente evoca en nosotros, ¿cierto?, los mejores pensamientos. Nos mueve el piso la palabra amor. La palabra amor es una de las palabras más dulces y magníficas de toda la Biblia. Es una de las palabras incluso más utilizadas en el mundo. Aunque no haya un amor verdadero, es una de las palabras más utilizadas en el mundo, ¿cierto? El amor por aquí, el amor por allá. Escuchamos personas que dicen amor y paz, ¿cierto? Lo que el mundo necesita es amor, no guerras. Y continuamente estamos usando, o los seres humanos en general, utilizamos esa palabra. Nos muestra que hay una necesidad profunda en el corazón de los seres humanos en relación con el amor. El amor es una necesidad esencial que nosotros tenemos. Dios, el creador, es amor. Nosotros, las criaturas que Él ha hecho, tenemos en nuestros corazones un vacío que solamente el amor del Señor puede llenar. Tenemos, dijo alguien, un vacío, un hueco con la forma específica de Dios, que solamente Dios puede llenar. Así que Dios es amor, nosotros sus criaturas necesitamos ese amor en nuestras vidas. Entonces la palabra amor es una palabra dulce, es una palabra magnífica, pero también, mis hermanos, es una palabra costosa. La palabra amor implica costo, un costo muy alto para ser manifestado. Pero bueno, el amor es uno de los atributos más entrañables de Dios, pero aquí en el pasaje el Señor lo que desea es que ese amor se manifieste en nuestras vidas. Dios quiere que ese amor se haga una realidad en nuestros corazones. Y ahí es donde empezamos nosotros a, ¿cierto?, rascarnos un poquito. El amor tiene que manifestarse en nuestras vidas, en nuestros corazones. Dice la palabra de Dios que la evidencia indiscutible de que nosotros conocemos a Dios y de que somos sus hijos, de que somos seguidores de Jesucristo, de que permanecemos unidos a Cristo y de que Él permanece en nuestros corazones y de que el Espíritu Santo ha hecho que nosotros seamos su morada y su habitación permanente. La evidencia indiscutible de que todas estas cosas son una realidad es el amor. El amor. El amor es la evidencia de que en verdad
Dios habita en nuestros corazones. El amor es la evidencia de que en verdad somos hijos de Dios. El amor es la evidencia de que en verdad somos seguidores de Cristo, somos sus discípulos. El amor es la evidencia de que en verdad permanecemos en Cristo y de que Él permanece en cada uno de nosotros. El amor es la evidencia de esa unidad o de esa relación. El conocimiento es algo necesario en la Biblia, pero muchas veces el conocimiento nos lleva hacia cosas que no expresan el amor, ¿cierto? El conocimiento nos lleva a la arrogancia, por ejemplo, a la soberbia, pero solo el amor es una evidencia indiscutible de la presencia del Señor en nuestros corazones. El apóstol Juan lo dijo de la siguiente manera, y vamos a ir a 1 de Juan, capítulo 4, versículos 7 al 16. El apóstol Juan lo dijo así. 1 de Juan, capítulo 4, 7 al 16. 1 de Juan, 4, 7 al 16. 1 de Juan. Lo dijo de la siguiente manera. Amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Aquí Juan no anda con tibiezas, ¿cierto? Juan expresa las cosas con un blanco muy blanco y un negro muy negro, ¿cierto? Juan dice, el que ama conoce a Dios. El que no ama no conoce a Dios. Versículo 9. En esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo, para que vivamos por Él. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Amados, si Dios nos ha amado así, debemos también nosotros amarnos unos a otros. Nadie ha visto jamás a Dios. Si nos amamos unos a otros, Dios permanece en nosotros y su amor se ha perfeccionado en nosotros. En esto conocemos que permanecemos en Él y Él en nosotros, en que nos ha dado de su Espíritu. Y nosotros hemos visto y testificado que el Padre ha enviado al Hijo, el Salvador del mundo. Todo aquel que confiese que Jesús es el Hijo de Dios, Dios permanece en Él y Él en Dios. Y nosotros hemos conocido y creído el amor que Dios tiene para con nosotros. Dios es amor, y el que permanece en amor, permanece en Dios y Dios en Él. Qué juego de palabras tan bonito, ¿verdad? Hemos estado considerando esas palabras permanecer, la palabra amor. ¿Cuántas veces aparece la palabra amor allí? La verdad es que no hice la cuenta, pero aparece muchísimas veces. Y si leemos toda la epístola de Primera de Juan, bueno, en realidad las 3 epístolas de Juan, el amor está ahí presente. Y esa es una de las razones por las que Juan fue llamado el discípulo del amor. Y la palabra permanecer. Fíjense la relación entre permanecer en Dios, fíjense la relación entre permanecer y la fe. ¿Cómo permanecemos en Él? Porque creemos que Dios envió a su Hijo a este mundo. Y cuando creemos y confesamos que Dios envió a su Hijo a este mundo, permanecemos en Él y Él permanece en nosotros. Y su amor, por medio del Espíritu Santo, reposa en nuestros corazones. Pero volviendo a la idea de que es una evidencia indiscutible de que Dios habita en nosotros, el Señor Jesucristo también lo dijo de la siguiente manera. Juan capítulo 13, versículos 34 y 35. Un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros como yo os he amado, que también os améis unos a otros. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos con los otros. Si tuviereis amor los unos con los otros. Bien. Es importante, mis hermanos, tanto en el pasaje de Primera de Juan como en este pasaje del Evangelio de Juan que acabamos de leer, que prestemos mucha atención a la clase de amor que los hijos de Dios somos llamados a manifestar, porque no es cualquier clase de amor,
el que Dios quiere que nosotros representemos. Y lo digo porque la palabra amor, como muchas otras virtudes y cualidades que encontramos en la Biblia, en el mundo es distorsionada y tergiversada. A veces se le llama al sentimentalismo amor. A veces se le llama a las pasiones vergonzosas de los seres humanos, se les llama amor. Pero todas estas cosas, tanto ese sentimentalismo como esas pasiones vergonzosas, como los deseos humanos, radican o reposan en el corazón del hombre y provienen del hombre. Y cuando el hombre manifiesta esa clase de amor, en realidad lo que está haciendo es pensando en sí mismo, incluso en algunos actos que tienen la apariencia de generosidad. Esa no es la clase de amor que Dios quiere que manifestemos. La clase de amor que Dios quiere que manifestemos es la clase de amor que tienen el Padre, la clase de amor que tiene el Hijo y la clase de amor que tiene el Espíritu Santo. Y fíjense que el pasaje lo dice claramente, el amor es de Dios, ¿cierto? Dice la carta de Primera de Juan. Amados, amémonos unos a otros porque el amor es de Dios. Dios es amor. En esto se manifestó el amor de Dios, en que Él entregó a su Hijo por nosotros. Y también el Señor Jesucristo dijo, ámense los unos a los otros de la misma manera que yo los he amado a ustedes. Fíjense lo radical que son esas declaraciones de parte del Señor Jesucristo. La clase de amor que el Señor Jesucristo quiere que manifestemos los unos a los otros no es un amor humano, no es un amor mundano, no es sentimentalismo, no son pasiones desordenadas de nuestro corazón. La clase de amor que el Señor quiere que mostremos es la clase de amor que pertenece a Dios, que fluye del corazón de Dios. Y aquí ya se empiezan a poner las cosas un poquito pesadas, ¿cierto? Alguno va a decir, alto ahí, pastor, deténgase un momento, ¿cierto? Por favor, deténgase. ¿De verdad usted me está diciendo a mí que yo debo mostrar en mi vida la misma clase de amor que Dios me mostró a mí, que Dios tiene? ¿Esa es la clase de amor que yo debería mostrar? En realidad me está diciendo que yo debería amar como Dios ama, y la respuesta es sí, un rotundo sí. Eso es justo lo que estoy diciendo. La clase de amor que nosotros deberíamos manifestar es la clase de amor que Dios tiene por nosotros. No es menos, mis hermanos, no es menos que eso. Y tampoco puede ser más, por supuesto. Es esa misma clase de amor la que debemos tener en nuestra vida. Y preguntémonos, ¿cómo es exactamente ese amor de Dios que yo estoy llamado a reflejar en mi propia vida? ¿Cómo es esa clase de amor? ¿Qué es ese amor que yo estoy llamado a reflejar en mi propia vida? Lo primero que tenemos que hacer para adentrarnos un poquito en esa clase de amor es tratar de definirlo. Y digo tratar porque vamos a ver que en la Biblia nosotros no encontramos una definición acerca de lo que es el amor. Lo que nosotros sí encontramos en la Biblia es una representación perfecta de ese amor. Encontramos ese amor manifestado en todo lo que Dios piensa, en todo lo que Dios hace, en todo lo que Dios es, en todo lo que Dios desea. Allí se ve manifestado el amor. Y quiero compartirles entonces mi definición como Dios me ha permitido entenderlo en la palabra del Señor. ¿Qué es el amor? Amar, mis hermanos, no es otra cosa que hacer el bien. Eso es amar, ¿cierto? Amar es hacer el bien al otro con la totalidad de mi ser. ¿Sí? Ahí, cuando hablamos de la totalidad del ser, tenemos que hacer algunas precisiones. Muchas veces pensamos que se ama solamente con las emociones, ¿verdad? Y por eso es que suspiramos. Yo te amo, ¿verdad? Pero muchas veces las emociones no están en la sintonía en la que deberían estar. En muchas ocasiones las emociones están muy arriba, en otras ocasiones las emociones están muy abajo. Entonces el amor no reside exclusivamente en las emociones. ¿Debemos amar con las emociones? Sí, un rotundo sí, pero el amor es más profundo. El amor se manifiesta o se desarrolla
con la totalidad de nuestro ser. El amor se manifiesta con nuestra mente, ¿cierto? Con las cosas que pensamos y creemos. El amor se desarrolla en nuestra voluntad, con las cosas que escogemos. Escogemos lo que es agradable a Dios, rechazamos lo que no es agradable a Dios. El amor se manifiesta también en nuestras emociones y sentimientos. Entonces, amar es hacer el bien con la totalidad de nuestro ser a otra persona. Es tener el corazón dispuesto siempre para bendecir a otros, de pensamiento, de palabra y de acción. Es tener el corazón, lo repito, dispuesto para bendecir a otros, de pensamiento, palabra y acción. Es buscar el bienestar del otro a una costa de una afectación personal. Es buscar el bienestar del otro, aunque el otro no busque el bienestar mío. ¿Y de dónde nosotros podemos obtener estos conceptos acerca del amor? ¿De dónde surgen estas conclusiones de que amar es hacer el bien con la totalidad de mi ser, de que es estar dispuesto a bendecir a otros de pensamiento, palabra, acción, de que es buscar el bienestar de otro a una costa de una afectación personal, que es buscar el bien del otro aunque ese otro no busque mi bienestar? ¿De dónde proceden todas esas conclusiones? Mis hermanos, procede de observar la manera en que el Dios de la Biblia ha actuado con cada uno de nosotros. El Dios de la Biblia, dice la palabra, tiene pensamientos de bien para con nosotros. Eso es amor. El Dios de la Biblia siente dolor cuando nosotros sufrimos. Eso es amor. El Dios de la Biblia, en su voluntad perfecta, ha escogido hacernos hijos suyos. Eso es amor. El Dios de la Biblia ama a estas criaturas tan pequeñas como lo somos nosotros, de pensamiento, emociones, palabras y acciones, y lo manifiesta con hechos concretos, visibles, que cada uno de nosotros podemos observar. Así que lo que define el amor, lo que nos permite llegar a estas conclusiones o conceptos acerca del amor, es el observar a Dios, lo que Él ha hecho por nosotros, lo que Él ha dicho acerca de su persona y de nosotros, lo que Él ha manifestado, los pensamientos de Dios hacia nosotros, que son pensamientos de bien y de paz, para darnos un fin y una esperanza. Fíjense, y vamos a tratar de desmenuzarlo un poquito más. ¿Cómo es la clase de amor que Dios nos ha demostrado o manifestado? Primero, Dios nos ha hecho a nosotros tanto bien, mis hermanos. Dios nos ha hecho tanto bien, nos ha dado tanta misericordia y gracia, y lo ha hecho con la totalidad de su ser. Dios nos ha dado a nosotros lo más grande que Dios podría habernos entregado. Eso es amor. Dios, en la totalidad de su ser, ha procurado bendecirnos a cada uno de nosotros. Y permítanme ahondar un poquito más en eso. ¿Qué sería si nosotros pudiéramos pensar lo más grande que Dios, ese Dios infinito, todopoderoso, eterno, santo, allá en gloria, qué sería lo más grande que Dios podría ofrecer a estas criaturas tan pequeñas como nosotros? Yo podría decir, si yo fuera Dios, ¿sí? Si yo fuera Dios y quisiera, no soy Dios, pero si yo fuera Dios y quisiera mostrarles a ustedes mi amor, yo les daría algo grandecito, ¿cierto? Yo les daría una creación. Los pongo allá en un jardín y les digo, los bendigo. Les doy esta casita, ¿cierto? Para que ustedes vivan en ella, para que coman de las frutas, para que trabajen y todas estas cosas, ¿sí? Eso fue lo que Dios hizo allá en el jardín del Edén. ¿Eso es algo grande que muestra el amor de Dios? Por supuesto. Pero saben, mis hermanos, a mí jamás se me habría ocurrido hacer lo que Dios hizo por nosotros. Bueno, tampoco se me hubiese ocurrido crearlos y todo eso, ¿no? Pero ustedes siguen la idea del ejemplo que estoy poniendo. Jamás se me habría ocurrido, mis hermanos, hacer lo que Dios hizo por nosotros. Dios nos ha amado con la totalidad de su ser. Dios nos ha entregado un bien que es más grande, lo más grande que Dios nos podría haber entregado a cada uno de nosotros. ¿Cuál es ese bien? ¿Cuál es ese regalo? ¿Cuál es ese don? Su Hijo, escuché su Hijo, su Espíritu, su salvación, su Hijo amado, vida eterna, sí, todo eso, mis hermanos. Pero Dios se dio a sí mismo por nosotros. ¿Qué es lo más grande que Dios tiene?
¿Qué es lo más grande que Dios es? Todo ello, mis hermanos, Dios lo entregó por nosotros. Ahora, yo no sé si ustedes me están siguiendo, pero hermanos, eso es amor. Eso es amor. Dios se entregó a sí mismo por nosotros. El Padre se entregó a nosotros. El Hijo amado, quizá lo vemos más claramente en Jesús, pero el Hijo amado descendió de la gloria y se entregó a sí mismo por nosotros. Y el Hijo amado nos envió su Espíritu, que ahora mora en nuestros corazones. Y su Espíritu se ha entregado a nosotros. Y por medio del Espíritu habitan en nuestros corazones el Padre y el Hijo. Dios se entregó en la totalidad de su ser a nosotros, mis hermanos. Eso es amor. ¿Cómo definimos eso? Bueno, sí, yo decía hacer el bien, pero hermanos, eso nos deja sin palabras. Nos deja absolutamente sin palabras. Dios se entregó por completo a cada uno de nosotros. Y yo sé que algunos podrían estar diciendo, bueno, esa idea no me gusta mucho. Conocí a una persona, un amigo y compañero de trabajo hace muchos años, que luchaba demasiado con esta idea. Él decía, no puede ser, no concibo que ese ser tan grande, tan alto, tan sublime, nos dé tanta importancia y tenga tanto interés. No me cabe en la cabeza, no lo concibo, no lo entiendo. Pero esa comprensión para esta persona, en lugar de generar maravilla y de generar una respuesta de gratitud y de amor en su corazón, era como algo que él rechazaba, no puedo aceptar esa concepción de Dios, porque Dios es alguien demasiado grande como para tener que ver con seres tan insignificantes como nosotros. Mis hermanos, ese sería el pensamiento que yo tendría con mi condición humana si yo fuera alguien tan importante y tuviera que relacionarme con personas que no son tan importantes, desde el punto de vista humano, ¿cierto? Ustedes me entienden, todos los seres humanos somos importantes para Dios, ¿verdad? Pero hablando como humano, ese sería el pensamiento que yo tendría si tuviera que relacionarme con personas que yo no considero que son tan importantes. Yo no sé, yo soy por allá un rey de Pakistán, qué sé yo, y soy el hombre más importante por allá y no me voy a relacionar con gente, entre comillas, ¿cierto? Ese sería el pensamiento humano. Por eso es que las obras de la carne son tan diferentes a la naturaleza de Dios. Pero hermanos, cuando Dios se propuso manifestar su amor a nosotros los seres humanos, Dios no se puso con mezquindades. Dios dijo, a estas criaturas que yo he creado, les voy a manifestar la totalidad de mi amor. Yo me voy a entregar a mí mismo para ellos, por ellos. Mis hermanos, eso debe quitar de nuestros corazones toda arrogancia. Yo espero que el resultado no sea, es que yo soy muy importante, por eso Dios se entregó a sí mismo por mí. Es que yo soy tan importantísimo, ¿cierto? Por eso es que Dios tenía... No, mis hermanos, ¿cómo así que Dios tenía que qué? Dios no tenía que hacer absolutamente nada. Y no somos tan importantes, en realidad somos insignificantes. Pero Dios quiso hacernos bien. Y Dios se entregó a sí mismo en la totalidad de su ser para hacernos bien. Eso tiene que humillarnos, mis hermanos, y humillarnos hasta el polvo de la tierra. Porque alguien tan grande y tan importante quiere hacerme tanto bien a mí, que soy tan insignificante, y no cualquier bien, sino el máximo bien que Él me podía ofrecer. Eso es amor. Dios nos ha hecho tanto bien que nos entregó la totalidad de su ser. Otra forma en que podemos ver el amor de Dios: Dios soportó lo peor que podría soportar, la carga de nuestro pecado sobre sí mismo, asumió una deuda incalculable que nosotros habíamos provocado, que ninguno de nosotros podía pagar, y Él mismo se ofreció para pagar y cancelar esa deuda. Eso es amor. Dios quiso hacernos el bien de quitar nuestras culpas y de limpiarnos de nuestros pecados. Dios nos hace el ofrecimiento más grande que podría hacernos, que es la vida eterna. Pero debemos recordar, hermanos, que vida eterna
no es simplemente vivir para siempre. Eso no es vida eterna. Allá en el jardín del Edén, los seres humanos tuvieron la oportunidad de comer del árbol y vivir para siempre. Pero vivir para siempre separados de Dios. Pero vida eterna no solo es vivir para siempre, no es inmortalidad. Vida eterna, mis hermanos, es una comunión, una relación perfecta con Dios para siempre. Ahora sí, para siempre. Es una eternidad de comunión con Dios. Así que, ¿qué quiso hacer Dios por su gran amor? Quiso invitarnos a ustedes y a mí a que nosotros tuviéramos una relación eterna con Él, que fuéramos parte de su familia, que no quedáramos por allá excluidos, separados, sin esperanza, sin Dios, sin pertenecer a una familia, sino que perteneciéramos a la familia eterna, a la familia divina. Yo a veces lo imagino de la siguiente manera. Supongamos que nosotros estamos por ahí solitos, ¿cierto? Desparchados, con las manos en los bolsillos y pateando piedras en la calle. Y de repente vemos a una familia que está allí en el parque, y esa familia se ve feliz y gozosa. Esa familia sonríe, esa familia juega, ¿cierto? Los padres con los hijos están jugando y uno puede ver que se aman el uno al otro. Y acá nosotros solitos, ¿cierto? Pateando piedras así como el Chavo del Ocho. Y de repente vemos a esa familia y decimos, yo quisiera pertenecer a esa familia. Pero antes de que nosotros siquiera pensemos en esa idea, el padre de familia levanta la mirada y nos ve allá solitos y despachados y nos dice, hey, tú, ven, ¿cierto? Y únete a nosotros. Y entonces nosotros como que con mucha vergüenza y con mucha pena seguimos pateando piedritas, ¿cierto? Pero él dice, insiste, ven, únete a nosotros, únete a esta familia. Esta familia gozosa, llena de amor, de comunión el uno con el otro, están ahí disfrutando de esa relación y ese hombre allá despachado dice finalmente, gracias, me voy a unir, ¿cierto? Y viene y participa de la charla y de las pláticas y de los juegos y ya no está más solo, sino que ahora pertenece a una familia. Miren, ese puede parecer un ejemplo un poco extraño, simple o no se ajusta necesariamente a la realidad. Pero ¿saben, mis hermanos? El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, esta familia eterna, han estado por los siglos de los siglos, antes de que hubiese hombre en la tierra, antes de que hubiese tierra en la cual haber hombre, antes de que hubiesen ángeles y querubines, antes de todo lo creado, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo se han amado con un amor perfecto. Se han amado eternamente, ¿sí? El amor implica hacer el bien a otro, ¿cierto? Entonces, es necesario que haya un otro. Y eso para mí es un pensamiento muy bonito para reflexionar acerca de la Trinidad. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, por los siglos de los siglos, eternamente, se han amado con un amor perfecto. El Padre amando a su Hijo unigénito, que dice la Biblia que a Dios nadie le vio jamás, pero el Hijo unigénito está en el seno del Padre, en el regazo de su Padre. El Hijo eterno deleitándose en ese amor eterno del Padre. El Espíritu Santo regocijándose en esa relación única de Padre, Hijo y, bueno, no sé cómo más expresarlo, pero el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo se han amado eternamente, eternamente. Y un día, en Dios no hay tiempo, pero allá en la eternidad, Dios dijo, compartamos este amor, compartamos este amor. ¿Saben, mis hermanos? A veces hay el pensamiento erróneo de que Dios nos creó a nosotros los seres humanos porque Él necesitaba a alguien que lo amara, ¿cierto? Así como en los falsos dioses de la mitología griega, que necesitan que haya seres humanos que les prendan velas y les rindan adoración, porque si no los dioses se debilitan y sufren no sé qué cosas, ¿cierto? Según esa mitología griega. Y ellos necesitan que los seres humanos los alaben o los adoren o les rindan algún tipo de pleitesía. Pero ¿saben, mis hermanos? Dios no nos creó a nosotros porque necesite que nosotros lo amemos.
Dios no necesita absolutamente nada de nosotros. Dios, si hablamos de amor, Dios tiene un amor eterno y perfecto. Si el Padre, entre comillas porque Dios no necesita nada, pero si el Padre quería amor, tiene el amor eterno de su Hijo, el amor eterno del Espíritu. Si el Hijo quiere amor, tiene el amor eterno del Padre y del Espíritu. Dios no necesita absolutamente nada de nosotros. Dios no necesita nuestros sacrificios, Dios no necesita nuestro insignificante amor. La razón por la que Dios nos creó a nosotros los seres humanos fue para compartir su amor eterno con nosotros y para que fuésemos nosotros los que fuésemos bendecidos extraordinariamente por ese amor eterno de Dios. O sea que incluso en la creación Dios está mostrando su amor. Voy a hacer a estas criaturas y las voy a hacer para amarlas, para que esas criaturas sepan lo que es mi amor, para que estas criaturas conozcan mi amor. Eso fue lo que Dios se propuso allí en la creación. Así que mis hermanos, Dios nos hace el ofrecimiento más grande que podría hacernos. Vengan y disfruten del amor eterno del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo y sean parte de ese amor. No estén por allá solitos, ¿cierto?, despachados, pateando piedritas con las manos en los bolsillos, con un corazón lleno de angustia, de desasosiego. Vengan y disfruten de esta comunión que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo hemos tenido por la eternidad. Eso fue lo que Jesús dijo allá en Juan capítulo 17 cuando oró al Padre por nosotros. Él dijo que ellos sean uno como tú y yo somos uno, que ellos también sean uno en nosotros, que ellos se amen como tú y yo nos amamos, que ellos también se amen los unos a los otros, que amemos al Padre, que experimentemos el amor del Padre, que amemos al Hijo, que experimentemos el amor del Hijo, y que nos amemos los unos a los otros de la misma manera que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo se han amado por la eternidad. Que no estemos despachados, sino que hagamos parte de esa familia y que disfrutemos de esa fiesta gozosa de amor. ¿Qué clase de amor es la que Dios nos ha demostrado a nosotros? Mi amor, mis hermanos, Dios hace esto solamente por su propia iniciativa, no porque nosotros los seres humanos hayamos hecho ningún mérito para poder ganar ese favor y ese amor de Dios por nosotros. De hecho, es todo lo contrario. Lo que nosotros los seres humanos sí hemos hecho, en lugar de ganar el amor de Dios o hacer méritos para recibir el amor de Dios, lo que hemos hecho es mucho mérito, pero para ganar la ira, ¿cierto? Eso sí hemos hecho nosotros los seres humanos. Pero a pesar de que nosotros somos adversarios, a pesar de que en nuestros corazones hay rebeldía contra Dios, a pesar de que nuestros corazones están llenos de enemistad, a pesar de todas esas cosas, mis hermanos, Dios ha querido por su propia iniciativa, libremente, sin ninguna obligación, Dios ha querido mostrarnos su amor a cada uno de nosotros. Aunque nosotros no somos fáciles de querer. ¿Quién de los que está aquí presente es fácil de querer? ¿Quién dice, no, yo soy muy fácil de querer? A mí todo el mundo me quiere muy fácil, ¿cierto? No somos fáciles de querer, mis hermanos. No somos fáciles de querer. Y menos si es Dios quien está poniendo su mirada sobre cada uno de nosotros. Veámoslo de la siguiente manera. Veámoslo de esta manera. Voy a ponerlo en un contexto muy humano para que pensemos y reflexionemos sobre esto, para que nuestras fibras del corazón se sacudan y podamos apreciar la belleza del amor de Dios de la mejor forma que puedo comunicar. Veámoslo así. Respóndanme falso o verdadero o sí o no. ¿Amarían a alguien que no quiere estar con ustedes? Bueno, no me respondan sí o no, respóndanlo ahí simplemente en sus conciencias, ¿listo? ¿Amarían a alguien que no quiere estar con ustedes? ¿Amarían a alguien para quien sus palabras son aburridas, fastidiosas y hasta chocantes? ¿Amarían a alguien que los ignora constantemente? ¿Amarían a alguien que no les retribuye nada de lo que le dan, ni siquiera con un gracias? ¿Amarían a alguien que constantemente los hiere, a veces sin intención, pero en otras ocasiones con mucha intención y con malicia?
Amarían a alguien a quien no le interesa que lo amen y para el que a veces incluso el amor que ustedes intentan ofrecerle es una molestia. ¿Amarían a alguien así? No me ames, yo no quiero que me ames. ¿Amarían a alguien que cuestiona todos sus actos, duda de sus intenciones y no cree en sus palabras? ¿Amarían a alguien que los traiciona? ¿Qué piensan? Complicadísimo, ¿cierto? Complicadísimo. Pero voy a decir esto, mi hermano José, no solo es complicado, la verdad es que es imposible para nosotros. Es imposible, mis hermanos. Pero miren, mis hermanos, esas cosas que acabo de describir, yo sé que probablemente en nuestra mente hay alguna imagen que brota, ¿cierto? Pues, se nos viene a la mente, ay, ese es fulano o sutano, ¿cierto? O mengano. Probablemente hay una imagen que se viene a nuestra mente. Pero saben, mis hermanos, estamos hablando del amor de Dios por nosotros. Y esos que acabo de describir somos nosotros. Las personas que acabo de describir somos cada uno de nosotros en relación con nuestro Dios. No lo ignoramos. Sí lo ignoramos. No le damos gracias muchas veces, a pesar de todo lo generoso que ha sido con nosotros. Herimos su corazón, a veces sin intención, a veces con mucha intención. Su amor a veces nos incomoda, la forma en que Él nos ama. No queremos pasar tiempo con Él. A veces no queremos leer su palabra. Cuestionamos sus actos, dudamos de sus intenciones, no creemos a sus palabras y lo hemos negado y traicionado en muchas ocasiones y de muchas maneras. Pero ¿saben? Dios aún así ha estado dispuesto por su propia iniciativa, no por nada que nosotros hubiésemos hecho, sino por su propia iniciativa. Dios ha estado dispuesto a mostrarnos su gran bendición, a tratarnos con compasión, con gracia, con misericordia, con ternura, con fidelidad. Ese es el amor de nuestro Dios. Y mis hermanos, esa es la clase de amor que también nosotros debemos vivir. Qué difícil, ¿verdad? Bueno, qué difícil no. ¿Qué dijimos? Qué imposible, ¿verdad? Qué imposible para nosotros mostrar esa clase de amor, mis hermanos. Qué imposible para nosotros mostrar esa clase de amor. Pero esa es precisamente la razón por la que Dios ha hecho morar en nuestros corazones su Santo Espíritu. Porque es el fruto del Espíritu Santo en nosotros. Entonces el Espíritu Santo viene a nuestro corazón y empieza a trabajar en nuestra mente, en nuestras emociones, en nuestra voluntad. El Espíritu Santo empieza a moldear nuestros pensamientos, empieza a moldear nuestras palabras, empieza a moldear nuestras acciones, pero no primero las acciones, sino empieza en lo íntimo del corazón, ¿verdad? En lo más profundo de nuestro ser. Porque las acciones pueden ser engañosas, pero Dios empieza a trabajar allá, en la profundidad de nuestro ser. Su Espíritu habita en nuestro espíritu y desde allí el Espíritu Santo empieza su obra perfecta para producir en nosotros ese fruto de amor como el amor de Dios, para que nosotros manifestemos un amor como el amor de Dios. Cualquier clase de amor que no sea el amor de Dios no es aceptable para Dios. Ese amor no es el amor de Dios, no tiene nada que ver con Él, es el amor de los hombres, de diversas maneras. Solo el amor de Dios es agradable y aceptable delante de sus ojos. Y es ese amor el cual Él desea producir en cada uno de nosotros. Pastor, discúlpeme que lo interrumpa. Yo sé que usted está muy concentrado allá en lo que está diciendo, pero discúlpeme que lo interrumpa. Y entonces, ¿qué podemos hacer? ¿Qué podemos hacer? Ya hemos descrito el amor de Dios, pero ¿qué podemos hacer? Nos sentimos débiles, sin esperanza,
como que fuera una meta inalcanzable y no pudiésemos experimentar nunca esta clase de vida en cada uno de nosotros. ¿Qué podemos hacer? Mis hermanos, hay esperanza. Si no fuese así, no estuviéramos aquí reunidos y no estuviésemos hablando de ninguna de estas cosas. Hay esperanza para que esa clase de amor radical de Dios se manifieste en nuestras vidas. Y lo que es imposible para los hombres es posible para Dios, porque no hay nada difícil para nuestro Dios. Y por eso, mis hermanos, es tan importante el llamado que hicimos la enseñanza pasada y que una vez más hacemos en el permanecer. Eso es lo que nos corresponde a nosotros dentro de esto que estamos hablando. Dios y solo Dios puede producir en nosotros ese fruto de amor. Pero Dios nos manda, permanezcan en mi Hijo, permanezcan en mí y yo permanezco en vosotros. Pongan su fe en mí, mantengan la mirada en mi Hijo y así yo permanezco en ustedes y ustedes permanecen en mí. Y el fruto de amor de Dios se empieza a manifestar y a desarrollar en nuestras vidas. ¿Qué decíamos? Y permítanme otra vez insistir un poquito en el repaso. ¿Qué decíamos que es permanecer? Permanecer en Jesús es tener nuestra mirada de fe puesta en Él. Eso es permanecer. En la Biblia encontramos imágenes que nos hablan de nuestra relación con Dios. Jesús en una ocasión dijo, si no coméis mi carne y no bebéis mi sangre, no tenéis vida en vosotros. Coman mi carne y beban mi sangre. ¿Qué significaban esas palabras? No significaba que debíamos comer físicamente el cuerpo de Jesús y beber literalmente la sangre de Jesús. Significa, crean en mí, ¿cierto? Crean en mi obra, porque yo soy el pan de vida y yo soy verdadera comida, yo soy verdadera bebida. Si Cristo vive en nosotros por la fe, tenemos vida eterna. Si Cristo vive en nosotros por la fe, el Espíritu de Dios reposa en nuestros corazones. Y si el Espíritu de Dios reposa en nuestros corazones, entonces el amor de Dios ya se está manifestando en cada uno de nosotros. Ya se está manifestando. Y por eso es que, volviendo a Juan también, primera de Juan capítulo 4, versículo 13, Juan nos dice, el que ama conoce a Dios, el que no ama no conoce a Dios, porque Dios es amor. Si hay amor en mi vida, Dios mora en mí. Si no hay amor en mi vida, Dios no está morando en mi corazón. Así que esta idea de permanecer es una idea importante. Permítanme leer nuevamente primera de Juan 4:13 y vamos a ver otra vez la palabra permanecer ahí dentro de ese contexto. Primera de Juan 4:13. En esto conocemos que permanecemos en Él. Y Él permanece, añado ahí la palabra permanecer, pero está en el contexto, y Él permanece en nosotros, en que nos ha dado de su Espíritu. Y nosotros hemos visto y testificamos que el Padre ha enviado al Hijo, el Salvador del mundo. Fíjense en la relación entre permanecer, el Espíritu y la fe. ¿Cómo sabemos que permanecemos en Él? Dice Juan, porque hemos visto a Cristo y testificamos, creemos y testificamos que el Padre ha enviado al Hijo, el Salvador del mundo. ¿Por qué sabemos que permanecemos en Él? Porque confesamos, todo aquel que confiesa que Jesús es el Hijo de Dios, Dios permanece en Él y Él en Dios. Y nosotros hemos conocido y creído el amor que Dios tiene para con nosotros. Dios es amor y el que permanece en amor permanece en Dios y Dios en Él. No puedo entender completamente estas palabras, no puedo explicarlas completamente, pero endulzan mi corazón entender estas cosas. Que en una relación con este Dios yo estoy experimentando su amor, porque creo en su amor por mí. Y de la misma manera, aunque desarrollándose todavía en mi vida, puedo amar a ese Dios que me amó tanto a mí. Pero hay un concepto más que puede ayudarnos a nosotros, además de esta idea de permanecer, hay un concepto más que nos puede ayudar a nosotros, mis hermanos, a entender cómo se puede empezar a manifestar este amor en cada uno de nosotros. Volvamos a primera de Juan 4:7. Dice así: amados, amémonos unos a otros porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama
es nacido de Dios. En primer lugar, nadie puede amar si no ha nacido de nuevo. ¿Y cómo nacemos de nuevo? Por la fe en Jesucristo, ¿verdad? Todo aquel que ama es porque es una nueva criatura. Otra vez, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo moran permanentemente en ese corazón, en esa vida. Todo aquel que ama es nacido de Dios. Pero aquí encontramos otra cosa, dice, y conoce a Dios. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Y nosotros, dice Juan, hemos conocido y creído el amor que Dios tiene para con nosotros. Así que, ¿cómo nosotros podemos crecer en el amor de Dios? Hermanos, conociendo a Dios. Conociendo a Dios. Conocer es algo más que simplemente saber algo. Es más que tener una opinión superficial acerca de Dios. Muchas personas dicen, yo conozco a Dios simplemente porque saben algo acerca de Él. Pero eso no es conocer a Dios. El conocer del cual habla la Biblia aquí es tener una relación íntima, una relación profunda con Dios. Como permanecer. Estamos unidos a Él y Él está unido a nosotros. Habitamos en Él y Él habita en nosotros. Eso es conocer a Dios. Es desarrollar una amistad íntima y profunda con Dios. Esto implica, mis hermanos, que debemos pasar tiempo con Él. Es decir, ¿cómo se puede profundizar en una amistad con Dios si no pasamos tiempo con nuestro Dios? ¿Cómo podríamos? Se necesita tiempo, ¿cierto?, para que esa amistad se profundice y se desarrolle de la mejor manera. ¿Pasar tiempo en qué? Escuchando su palabra, meditando en esa palabra, contemplando y reflexionando en la persona de Dios, conociéndolo más y más cada día, entendiendo y creyendo cada una de las palabras que Dios ha puesto aquí para nosotros, entendiendo el significado de su amor. Creo que todos recordamos ese versículo en donde somos llamados a conocer la anchura, la altura y la profundidad del amor de Cristo que excede todo conocimiento. Y en la medida en que profundizamos en la comprensión del amor de Cristo, ¿saben qué pasa? Que ese amor de Cristo nos transforma a cada uno de nosotros. Es como un efecto que yo no sé cómo explicar, ¿cierto? Pero cada vez que nosotros contemplamos el amor de Cristo, es como que vemos ese amor de Cristo como si eso se imprimiera en nuestras vidas de alguna manera, ¿sí? Es como que contemplamos a Cristo y pensamos cuán generoso ha sido Él conmigo, cuánto amor ha demostrado para mí. Él no solamente me regaló una creación, Él se regaló, se entregó a sí mismo por amor a mí. Eso cambia mi corazón, eso me hace ver lo indigno que soy, eso me muestra la clase de amor superficial y vano que como ser humano estoy mostrando y me impulsa. Es como una... No sé cómo decirlo, mis hermanos, es como una fuerza, ¿cierto?, que nos atrae como la gravedad y que nos jala más y más y más cerca de Él. Cuando nosotros contemplamos el amor de Dios nos transforma también a cada uno de nosotros. ¿Cómo podemos manifestar entonces el fruto de amor del Espíritu Santo en nuestras vidas? Cuando conocemos a Dios más íntimamente, cada día más y más en nuestras vidas. ¿Usted quiere amar como Dios? Conózcalo. Profundice en su relación y su amistad con Él. Pase tiempo con Dios meditando sobre Él en la palabra. Ore, hable con el Señor, ábrale su corazón, exprésele su amor a través de la oración. Y en esa manera su intimidad con Dios se va a profundizar más y más y más. Y la obediencia viene como resultado de eso. ¿Cómo así? ¿No vamos a obedecer a alguien a quien amamos? Es difícil obedecer a alguien a quien odiamos, ¿cierto? Es difícil obedecer a alguien a quien ignoramos. Es difícil obedecer a alguien a quien no conocemos. Pero mis hermanos, en la medida en que conocemos a ese Dios más y más y más y más y más profundamente, también lo amamos más y más y más y más profundamente y también lo obedecemos más y más y más profundamente.
con un amor genuino. Dice Jesús, el que me ama mi palabra guardará, ¿cierto? La obediencia viene como resultado de amar a ese Dios que conocemos a través de las Escrituras. ¿Cómo he crecido este pequeño e insignificante ser humano? ¿Cómo he crecido en mi amor por Dios? Cuando veo a Dios en las Escrituras. Estoy meditando, por ejemplo, en el libro de Génesis y me doy cuenta que ese Dios hizo una creación perfecta. Señor, qué perfecto eres. Y mi amor crece. En la medida en que descubro a ese Dios, mi amor por Él crece. Habrá personas que no pertenecen a la familia, que no han nacido de nuevo, que cuando ven a ese Dios se alejan, ¿cierto? Por su santidad, por su justicia, por sus principios, por lo que sea. Pero mis hermanos, nosotros que hemos conocido el amor de Dios, en la medida en que meditamos en nuestro Dios, nuestro amor por Él crece. Y podemos ver, wow, Señor, tú eres sabio, eres inteligente, cuánta creatividad, cuánta destreza, cuánta precisión, y mi amor por Dios crece. Y luego, Señor, tú eres tan bueno, hiciste las cosas con tanto bien, y mi amor por Dios crece. Y luego vemos a un Dios generoso que nos creó a nosotros y nos sacó de la nada, ¿cierto? Allá del polvo de la tierra, y dijo, tú eres mi imagen, y mi amor por Dios crece. Y dijo, mira, te he dado todo esto para que lo administres y para que comas del jardín, de los árboles, y mi amor por Dios crece. Y luego me descubro fallándole y traicionándolo, y Dios dice, pero yo te prometo un Salvador, un Redentor. Y yo, pero ¿por qué haces eso, Señor? ¿Por qué me tratas de esa manera? Si te he ofendido, si te he traicionado. Pero descubro que Dios me ama a mí, y mi amor por Él crece. En la medida en que ese amor de Dios se manifiesta en nuestras vidas y en que lo comprendemos y logramos discernir la anchura y el alto y la profundidad del amor de Cristo que supera todo conocimiento, nuestro amor por el Señor crece. Entonces, mis hermanos, queremos manifestar el fruto del Espíritu Santo. Conozcamos a nuestro Dios, permanezcamos unidos a Él por la fe, perseveremos en su palabra, meditemos en ella día tras día, veamos el rostro de Cristo aquí plasmado en su santa palabra, que es viva, texto escrito, pero su palabra es viva. El Espíritu de Dios hace que su palabra sea viva para nosotros, la aplica a nuestros corazones, y de esa manera, mis hermanos, creceremos en el amor los unos por los otros.